Esco, ¿vale la pena que usted se deje matar? Me dijo que valía la pena por Colombia. Contravía, caso Jaime Garzón. Hoy, 9:30 de la noche, por Señal Colombia, la señal de la paz. Este programa es para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Noches de opinión con Mauricio Jaramillo Jacero. Martes 13 de agosto 2024. Bienvenidos a las Noches de Opinión por Señal Colombia. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos con Pablo Iglesias, fundador del partido Podemos, uno de los grandes referentes del progresismo en España, en Europa, en el mundo, y además director de extrema derecha que sigue ganando terreno en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. ¿Cuál es el futuro y el presente del progresismo? Y finalmente un tema que a nosotros acá, en los medios públicos, nos interesa mucho: los medios hegemónicos, los medios alternativos y la democracia. Pablo, con las buenas noches, muchas gracias por estar aquí en Señal Colombia y en la Radio Nacional de Colombia. Gracias, Mauricio, un honor. Bueno, el honor obviamente es para nosotros. Pablo, nosotros ahorita, antes de cámaras, fuera de cámaras, perdón, estábamos hablando precisamente de este avance raudo de la extrema derecha en el mundo. Lo vemos con el caso de Víctor Orbán, Meloni, Jordan Bardella en Francia, ustedes tienen a Vox en España, Milei, etc. ¿Por qué la extrema derecha ha conseguido ser tan atractiva para este electorado? Es probablemente la mejor expresión de la crisis de la democracia liberal como sistema político. La principal característica de las extremas derechas es que reproducen un mecanismo histórico que ya conocíamos, y es que ante determinadas circunstancias las derechas y los poderes oligárquicos que representan dejan de asumir el sistema, digamos, de la democracia liberal, los sistemas demoliberales, como un mínimo común denominador aceptable. Y esto, como bien decías, está pasando en muchos lugares. Está ocurriendo en Estados Unidos con Trump, está ocurriendo en América Latina, ocurrió con Bolsonaro, está ocurriendo con Milei, que es quizá uno de los grandes actores ideológicos de esa nueva derecha iliberal que asume además el mecanismo Fox de normalización de la mentira como forma de hacer política. Fox, estamos hablando del medio estadounidense Fox. Que es muy interesante porque genera un nuevo paradigma comunicativo. Los medios mienten muchas veces, pero en Fox dijeron, no, es que mentir está bien. Si la mentira genera efectos políticos, la mentira es tan legítima como la verdad. Se atrevieron a dar un paso que después se ha convertido en norma. Aquí en Colombia, Vicky Dávila seguramente es la mejor expresión de esa ultraderecha mediática que normaliza la mentira y la legitima como forma de hacer política. Pero es que en el jardín europeo, en ese territorio que se definía a sí mismo como una suerte de oasis de los derechos humanos y los estados del bienestar, estamos viendo a Meloni, estamos viendo que Le Pen encabeza las encuestas en Francia a pesar de la última victoria del nuevo Frente Popular, estamos viendo Polonia, estamos viendo Hungría, estamos viendo el avance de los sectores ultraderechistas apoyados por enormes poderes mediáticos y por enormes poderes económicos. Un ejemplo de cerca de aquí. En Argentina se decía que con un candidato como Massa los sectores oligárquicos argentinos iban a apoyar a Massa y no al loco Milei. Bueno, pues al final vimos que el Clarín y todos los sectores oligárquicos asociados apoyaron al loco de ultraderecha porque eventualmente defiende mejor sus intereses. Por desgracia, esto es un fenómeno mundial en el que la democracia, tal y como la hemos conocido, puede pasar a mejor vida. Se suponía, por lo menos en el caso de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, que estos nacionalismos estaban condenados, ¿no? Habíamos visto que el exceso había llevado al fascismo, al nacionalsocialismo, y por lo menos en el caso de, yo te mencionaba Europa, porque además se pensaba que la Unión Europea, tú lo decías hace un rato, era una especie de oasis donde no tenían cabida estos nacionalismos extremos. Yo creo que ahí punto de inflexión puede ser esta elección de comienzos de siglo, en el que Jean-Marie Le Pen llega a la segunda vuelta.
¿por qué resurge este nacionalismo en Europa tan bravo, tan xenófobo, tan antiderechos humanos? Voy a decir algo que no es políticamente correcto. Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial, es verdad que el antifascismo se constitucionaliza en la Constitución italiana del 48, incluso en la Ley Fundamental de Bonn. Se desarrollan los estados del bienestar, pero esto es, entre otras cosas, porque existía la Unión Soviética. Con todos sus errores y todos sus horrores, la existencia del bloque socialista definió una geopolítica en la que había que construir algo que fuera aceptable para las clases trabajadoras en Europa. La amenaza de la revolución, la existencia de un bloque que eventualmente podía dar apoyo a movimientos de liberación nacional y a movimientos de izquierdas en todo el mundo, hizo que los estados del bienestar y las libertades democráticas pudieran desarrollarse. Cuando desaparece la Unión Soviética, hay una reflexión muy lúcida que hacen algunos entonces que dicen ese régimen podía ser una monstruosidad, pero era la mejor noticia para los revolucionarios, para los nacionalistas, para los patriotas árabes laicos, a efectos de poder tener oportunidades políticas de construir algo bueno para sus sociedades. Cuando desaparece ese mundo, y Francis Fukuyama dice que se acabaron las ideologías y llegó la prosperidad, lo que llega es la consolidación del neoliberalismo, que ha demostrado funcionar mejor con regímenes no democráticos que con regímenes democráticos. Ya se ensayó en Chile. En Chile el neoliberalismo se construyó a partir de una dictadura militar asesina. Después del año 89, lo que vamos viendo es la consolidación de un modelo económico y la desaparición de los estados del bienestar, una crisis de los derechos sociales, del poder de las organizaciones sociales de la clase obrera, una derrota ideológica de la izquierda en todas partes que probablemente no sería revertida, primero de una manera más simbólica con el 1 de enero de 1994 y lo que representa el zapatismo como, digamos, como símbolo que genera esperanza, y después con los procesos de empoderamiento popular en América Latina a partir del 98 y 99 en la Venezuela de entonces de Chávez y todo lo que llegó después, que convierte a América Latina, con todas sus contradicciones, en una suerte de reserva ideológica de la izquierda a nivel mundial. Pero claro, en un contexto terriblemente difícil y con parámetros de entendimiento muy distintos a los códigos de la Guerra Fría. A ver, para que la gente no se nos vaya a perder, enero del 94 es cuando, si no estoy mal, empieza el área de libre comercio para el norte para Norteamérica, y ese día empieza el levantamiento. Norte, México, Canadá y Estados Unidos. Se da a conocer el subcomandante Marcos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, plantean que el neoliberalismo es un adversario transnacional, plantean la centralidad de las identidades indígenas, digamos que renuevan los lenguajes de la izquierda. Sin eso no habría surgido el movimiento de Seattle, los movimientos de resistencia global que dan algo de oxígeno ideológico a una izquierda completamente desarmada y cautiva tras el 89. Cuando uno ve eso, y creo que la gente en Colombia, Pablo, se va a acordar de la década de los 90, a comienzos, nosotros tuvimos la apertura económica, que fue el desmonte del Estado, salir a competir, y eso acabó con gran parte de la industria nacional. Terminamos hoy importando buena parte de lo que antes producían nuestras industrias y nuestros campesinos. Cuando uno ve este avance también tan furioso de esta globalización hegemónica que va negando particularidades, que va pasando por encima de los movimientos sociales, tú mencionabas también esos movimientos altermundialistas como el de Seattle, y viendo ahora este resultado con Meloni y demás, se puede decir que en Europa, que para muchos era el foco, yo ahorita hablaba de la Europa de las luces y tú me decías, bueno, en realidad nunca lo fue, pero asumiendo que era un referente democrático, ¿está en riesgo la democracia por el avance de esta extrema derecha, o es en realidad más bien un movimiento pendular natural que va a pasar, o tú crees que eso puede llegar a ser más trascendente en términos de sistemas políticos? Europa es la cuna del colonialismo, Europa es donde se llevó a cabo un genocidio, el más famoso contra los judíos, digo el más famoso porque al ser contra ciudadanos europeos tuvo una consideración moral distinta al genocidio contra los pueblos indígenas y contra los pueblos africanos que llevaron a cabo los europeos.
Europa tiene la Revolución Francesa, Europa tiene la Revolución rusa, que Rusia también es Europa, Europa tiene las organizaciones de la clase obrera que dan origen a los movimientos socialistas más poderosos del mundo, pero Europa también es la Europa de las monarquías, es la Europa del colonialismo, la Europa de la violencia política y económica, la Europa de los genocidios. Europa tiene todas las caras. Y la Europa, digamos, de la Unión Europea asume un sistema de defensa que se llama OTAN o NATO. La OTAN es básicamente el brazo militar que defiende los intereses políticos de los Estados Unidos. Se atribuye a Giscard d'Estaing haber dicho que Europa era un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Las consecuencias de esa verdad innegable, del fracaso de la construcción política de Europa, del fracaso de una Europa capaz de tener una relación autónoma y propia con Rusia y con Estados Unidos, una relación de no dependencia, la incapacidad de España de establecer relaciones más inteligentes y más estrechas de América Latina, renunciando a los delirios imperiales y a las reivindicaciones monárquicas, nos coloca en la situación actual, en la que Europa está en una situación de preguerra, haciendo que dependa de Europa el esfuerzo militar de Ucrania contra Rusia, con el crecimiento de las extremas derechas racistas, ojo, no solamente como fenómenos partidarios, sino como fenómenos ideológicos. Son los grandes medios de comunicación europeos los que instalan el odio al diferente, el odio al árabe, el odio al negro, el odio al pobre. Y claro que los sistemas democráticos europeos están en peligro. Termino con esto, que en Italia esté gobernando una heredera directa en términos partidarios de Mussolini. Fratelli d'Italia es el partido que viene de Alleanza Nazionale, que a su vez es el partido que viene del movimiento social italiano, que es el partido de Giorgio Almirante, que era un colaborador de Mussolini, y el partido de los fascistas italianos. Que en la Europa triunfante sobre el fascismo estén gobernando los fascistas, sin, digamos, eufemismos para llamarles así, es algo enormemente preocupante. Hablando de eso precisamente, ya que mencionas el tema de la OTAN, que es para la gente que nos ve y nos escucha, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es esta alianza militar que se crea en plena Guerra Fría, estamos viendo un contraste muy marcado que no se entiende muy bien en América Latina y en general en el sur global, entre la posición de rechazo de Europa a la guerra en Ucrania, a la invasión lanzada por Moscú, y una especie de aquiescencia de Ursula von der Leyen, que es vergonzoso. Lo de Alemania, yo, digamos, no tengo palabras para describir la indignación, pero incluso estados que tienen además una población árabe significativa, como en el caso de Francia, por ejemplo, o en el caso de Reino Unido, que tiene, digamos, una población no tan árabe, pero sí por lo menos musulmana, que cómo explicar a la gente este doble discurso de Europa, de muy duros con los rusos, pero y en el caso de Reino Unido y de Italia, por ejemplo, o de Alemania, incluso financiando y apoyando militarmente a Israel en el genocidio en Gaza. Y España también, que a pesar de que dicen que no, siguen comprando y vendiendo material a Israel. La Unión Europea ha hablado del derecho de los ucranianos a defenderse de la agresión rusa. No tienen derecho los palestinos a defenderse de las agresiones israelíes. Hemos visto que se excluía de los Juegos Olímpicos y de Eurovisión a los atletas rusos. No se debería excluir a los atletas de un país que está perpetrando un genocidio. Y lo del genocidio no es una opinión política, es lo que está diciendo la Corte Penal Internacional. El Estado criminal de Israel es un retrato de cómo funciona el poder global. Israel no podría hacer lo que está haciendo sin el absoluto apoyo de los Estados Unidos, tanto de los republicanos como de los demócratas, y sin el apoyo de la Unión Europea, que apoya abiertamente políticas genocidas. No es algo nuevo. Europa y Estados Unidos han apoyado el sistema de apartheid. Los acuerdos tan celebrados de Oslo implicaban el establecimiento de bantustanes y de una autoridad palestina definida por muchos palestinos como una autoridad cipaya, financiada por Israel y por fondos estadounidenses y de la Unión Europea, que tenían una policía no para enfrentarse a los israelíes, sino para controlar a su propia población. Claro. Y cuando a los palestinos les dejaron votar, votaron mayoritariamente a favor de Hamás. Y eso ocurrió así. En un contexto de una realidad colonial insoportable, que los países que se llaman a sí mismos democráticos no apoyen la causa de quienes están llevando a cabo una lucha legítima de liberación nacional, es
pues otro de los crímenes del colonialismo europeo con los que tendrán que lidiar las nuevas generaciones. El caso de España en particular, digamos, a mí me parece llamativo porque a diferencia, por lo menos de dientes para afuera, ya corresponderá a cada quien juzgar, por lo menos Francia, Alemania, Reino Unido han guardado silencio, pero España ha mantenido una postura un poco más activa, no ha condenado suficientemente el genocidio para ti. Te lo pregunto además porque ahorita vamos a hablar sobre eso. En algún momento dado, no de este particular, pero hizo parte de otra coalición, tu movimiento Podemos. ¿Cómo juzgas tú la posición del Estado español actualmente? El gobierno ha tratado de hacer gestos, como por ejemplo el reconocimiento del Estado palestino. El problema es que esto era una promesa de Pedro Sánchez de hace 9 años, que solamente ejecuta como una acción que no tiene grandes consecuencias, porque lo que tendría consecuencias es dejar de comerciar con Israel, la ruptura de relaciones diplomáticas, no hablar de Israel como un Estado amigo, porque hay una presión social notable. La mayor parte de los españoles, incluso los que votan opciones de derechas en las elecciones, están a favor de la causa palestina. Es verdad que en España, como en otros países europeos, hay una presión social notable porque es evidente que los israelíes están perpetrando un genocidio. Esta vez sí llegan imágenes de Gaza. Todo el mundo ve los cadáveres de los niños, todo el mundo ve la destrucción de la ciudad, todo el mundo se queda perplejo cuando los medios de comunicación hablan de guerra. ¿Pero cómo que una guerra? Para que haya una guerra tendrá que haber 2 ejércitos regulares. Una guerra hay entre Rusia y Ucrania, que tienen ejércitos los dos y apoyos internacionales los dos. Lo de Palestina es un genocidio perpetrado por un Estado omnipotente contra una población que se defiende poco menos que con cohetes de fabricación casera. Claro, ante eso la presión obliga a algunos actores políticos a hacer gestos. Incluso los demócratas en los Estados Unidos tratan de hacer gestos porque tienen probablemente la protesta estudiantil, encabezada además por judíos antisionistas, más fuerte desde los años 60 o desde los años 70. Hay un movimiento internacional democrático de solidaridad con Palestina. Hoy Palestina es un ejemplo de la dignidad mundial. Creo que esa es una de las cosas que mejor ha sabido leer el presidente Petro a nivel internacional, entender lo que significa Palestina como símbolo de la lucha de los pueblos por la dignidad y por la democracia. Y eso hace que muchos sectores políticos en Europa evidentemente sientan la presión. Mencionas el tema de Estados Unidos, ¿no? No sé qué tanto coincidas con esto, pero es una potencia que viene en decadencia. Ostensiblemente 2001 Afganistán, 2003 Irak, no directamente, pero la OTAN interviene en Libia dejando a su paso una estela de destrucción por toda la zona del Sahel, pero aún así sigue siendo el actor principal, por ejemplo, que podría detener la guerra tanto en Ucrania como en Gaza. ¿Tienes alguna esperanza de cambio por lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Me refiero al proceso electoral, ¿o crees que en realidad por más cambio que haya, o más bien, por más que se contenga la llegada de Donald Trump, hay motivos para ser pesimistas respecto a lo que salga hacia afuera de Washington? Aquí creo que habría que aplicar una premisa gramsciana y hablar del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Los estudiosos del análisis de Sistemas Mundo, Wallerstein, Arrighi, hablaban de la dinámica de decadencia de la potencia hegemónica como algo consustancial a los propios ciclos hegemónicos. La decadencia de Estados Unidos respecto a lo que representa China en estos momentos. Pero claro, una potencia en decadencia es una potencia enormemente peligrosa. La debilidad de Estados Unidos en términos económicos con respecto a China no le hace ser más débiles en términos militares. Es más, es un incentivo innegable para tratar de corregir su caída hegemónica con los medios militares incomparables que tiene. De hecho, los que saben de geopolítica dicen que el trabajo de los estadounidenses para forzar una conflagración militar en el corazón de Europa, para incluso favorecer un atentado terrorista contra infraestructuras energéticas alemanas, Nord Stream, que es imposible que eso se volara sin la aquiescencia de la OTAN, para evitar cualquier tipo de relación económica y dependencia energética entre Alemania y Rusia, tiene que ver con ir preparando el terreno para lo que muchos consideran como una guerra inevitable de los Estados Unidos con China. Atendiendo a la experiencia histórica de la humanidad, ¿se podrá evitar que la competencia entre China y Estados Unidos termine en una guerra?
La inteligencia nos dice que no, por eso dejemos la inteligencia a un lado y apostemos por el optimismo de la voluntad y esperemos que la paz prevalezca sobre lo que en general ha dictado la historia de la geopolítica y las relaciones internacionales. Digamos, acudiendo un poco a tu mismo ejemplo de lo que pasa con el zapatismo en el 94 y en general los movimientos sociales desde abajo que resisten a este capitalismo hegemónico o a esta globalización, ¿no crees que en Estados Unidos está ocurriendo desde adentro algo, digamos, esperar algún cambio? Kamala Harris o Donald Trump puede ser muy, muy cándido de nuestra parte, pero cuando uno ve este movimiento estudiantil, tú mismo lo decías, solo comparable al de Vietnam, sumándole a eso casos como el de la representante Alexandra Ocasio, Bernie Sanders, que son figuras, empieza a surgir como una suerte de amago de progresismo en Estados Unidos. ¿Hay razones para pensar que surja desde abajo una voz que acalle eso que hace Estados Unidos hacia afuera? Estados Unidos ha sido un país con experiencias políticas enormemente valiosas. Desde su movimiento obrero, que tiene páginas gloriosas en la historia de la defensa de los derechos de los trabajadores, su movimiento estudiantil y lo que estamos viendo ahora. Yo empecé en la academia dedicándome a estudiar los movimientos sociales. Pero los movimientos sociales, además de ser capaces de condicionar la agenda mediática, que para eso sirve un movimiento social. ¿Para qué sirve manifestarse hoy en día? Pues para que te sacan en la tele y para que eso pueda condicionar el debate de la gente y eso pueda servir para que lo transmitan los medios de comunicación y pueda generar un debate entre millones de personas. Pero hace falta el empoderamiento político. Las movilizaciones son importantes, son un poder político en sí mismo. Recuerdo en las movilizaciones contra la guerra un artículo en el New York Times que decía estas cosas que les encantan a los periodistas: una nueva superpotencia, la opinión pública mundial. Suena increíble para ponerlo en un periódico, premio Pulitzer por decir eso, pero en realidad para ser una superpotencia hace falta poder. Poder administrativo, poder ideológico, poder militar. Y yo creo que eso es una lección que los movimientos sociales y la izquierda tienen que aprender. La lucha por mejorar las condiciones de vida de la gente, la lucha por la paz, la lucha por el progresismo es una lucha política y por lo tanto es una lucha de acumulación de poder en todos los ámbitos, no solamente el electoral. En sociedades tan mediatizadas como las nuestras, la izquierda debería entender que o se reequilibra la correlación mediática de fuerzas o es muy difícil actuar. La izquierda necesita medios de comunicación, necesita televisiones, necesita radios, necesita periódicos, necesita universidades, escuelas para niños, necesita pues lo que la Iglesia ha tenido durante miles de años, un enorme poder ideológico que después se puede traducir en poder político. Y la última para cerrar este primer bloque, ¿cómo evalúas tú? Yo por lo menos no recuerdo de un antecedente de un partido de extrema derecha en Europa que tuviera vínculos tan directos con América Latina como en el caso de Vox. Está presente en Colombia, está presente en México, ha buscado estar presente en Ecuador, se la pasa mandando cartas, apoyando golpes. ¿Crees que eso puede llegar a tener un impacto en la correlación de fuerzas derecha-izquierda en América Latina? ¿O cómo es ese fenómeno de la internacionalización de los partidos de extrema derecha en Europa hacia América Latina? Yo creo que siempre ha habido relaciones entre partidos entre Europa y América Latina. La relación, por ejemplo, de los democristianos chilenos con los democristianos italianos ha sido muy estudiada. Siempre ha ocurrido. Lo que pasa es que en este momento, en una época en la que las redes sociales y el paradigma Fox, el paradigma de la normalización de la mentira, los estilos comunicativos de Steve Bannon, han creado, digamos, que no solamente tengan relaciones los dirigentes, sino que sean capaces de armar ejércitos de bots que, digamos, operan y se coordinan para, digamos, apoyarse en diferentes campañas. Si la ultraderecha venezolana lanza una campaña, va a contar con apoyos de bots en España, en Argentina y viceversa. Y eso, uno de nuestros analistas en Canal Red, Julián, analiza eso muchas veces y explica todos esos vínculos entre las diferentes operativas de las ultraderechas.
Creo que eso es algo que debería hacer que los sectores mediáticos y políticos de la izquierda siguiéramos asumiendo que tenemos que trabajar juntos y que asumir que el escenario de combate político e ideológico es un escenario amplio. Izquierda, escenario de combate, progresismo. Con eso me voy a ir al corte. No se vayan, seguimos por la televisión, por Señal Colombia y por la radio en las 68 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Vamos a hablar, cuando hablamos del corte, de los retos del progresismo latinoamericano y luego al final medios de comunicación y democracia. No se vayan. Noches de opinión con Mauricio Jaramillo Jacín. La CNSC abre inscripciones del proceso de selección Antioquia 3. Son más de 4.100 vacantes para ingresar como servidor de carrera administrativa. Inscríbete a un solo empleo en una de las 61 entidades del departamento en los niveles asistencial, técnico o profesional. Paga los derechos de participación en Bancolombia o PSE hasta el 26 de agosto. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Bienestar. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. 25 años del asesinato de Jaime Garzón y las preguntas alrededor de su asesinato sin responder. Él sabía que lo iban a matar ese viernes. Él me comentó. El juez me dijo, hasta mañana tengo plazo de vida. Que a mí me parecieron unas palabras muy duras que una persona que sabe que lo van a matar lo diga tan fresco. ¿Vale la pena que usted se deje matar? Me dijo que valía la pena por Colombia. Contravía, caso Jaime Garzón. Hoy, 9:30 de la noche, por Señal Colombia, la señal de la paz. Noches de opinión con Mauricio Jaramillo Jacín. Martes 13 de agosto, estamos desde Cartagena de Indias, en el Hotel Sonesta, a quien agradecemos su generosidad por prestarnos este espacio. Estamos hablando con Pablo Iglesias, creador, director del canal La Red y además uno de los fundadores de Podemos, una de las grandes figuras del progresismo a nivel internacional. Pablo, vamos a hablar ahora del progresismo en general en el mundo, empezando por el caso de Podemos. ¿Qué se puede decir? Nosotros en Colombia teníamos esta imagen de dos partidos, en España, uno de derecha, PP, uno de liberal de izquierda, el Partido Socialista Obrero Español, y de un momento a otro, hace unos años, nace este experimento de izquierda, del que tú además participaste, fuiste como el principal fundador. ¿Cómo ha sido la experiencia de Podemos? Una experiencia muy intensa que sirvió además para cambiar el sistema político español tal y como se conocía, sirvió para romper algo que en Europa se ha aplicado mucho, que es una cláusula de exclusión, según la cual no se aceptaba que en un país de la Unión Europea una fuerza política situada a la izquierda de la socialdemocracia pudiera entrar en un gobierno. Eso solamente había ocurrido en contadísimas ocasiones en el caso francés, jamás había ocurrido en España, jamás había ocurrido en Italia, jamás había ocurrido en ninguno de los grandes países de la Unión. Había una enorme resistencia por parte de los poderes oligárquicos en España, desataron una guerra sucia, judicial, policial y mediática contra nosotros que nos debilitó mucho, pero finalmente logramos llegar al gobierno e incluso hoy nuestros mayores adversarios reconocen que algunas de las transformaciones que se han producido en nuestro país en los últimos años tienen que ver con esa experiencia. Para mí en lo personal, para mi familia fue durísimo, insultos, ataques en nuestra propia casa,
criminalización mediática, persecución, bueno, es el precio que hay que pagar por cambiar las cosas. Yo ahora no tengo ningún cargo en el partido ya, pero como militante, como muy satisfechos de haber logrado superar un momento muy difícil y haber logrado, pues, en las últimas elecciones europeas, concurriendo en solitario, que Irene Montero y Isa Serra nos vayan a representar en el Partido Europeo. Hay un momento de crecimiento del partido después de una experiencia de gobierno, después de una serie de experiencias internas muy duras y bueno, hay que seguir peleando, cada uno en su ámbito. A mí me toca el ámbito mediático y dispuesto a seguir trabajando. Como militante de izquierda y obviamente habiendo tenido esa trayectoria en España, ¿cómo ves lo que está pasando con el progresismo en esta, digamos, en esta segunda versión del progresismo, muy distinta a la de Chávez, Correa, Morales, etcétera? En los casos de Xiomara, de AMLO, de Petro, de Boric, de Lula, ahorita vamos a hablar, aparte del caso de Petro. ¿Cómo lees este retorno del progresismo de la izquierda en América Latina? América Latina ha sido siempre para nosotros, digamos, la gran reserva ideológica de la izquierda. Y creo que es obvio que lo es. Los grandes referentes de la izquierda a nivel mundial están en América Latina. En el contexto actual, yo creo que quien ha asumido de una manera más intensa un rol ideológico a nivel mundial es Gustavo Petro. Alguien que cuando toma la palabra en la ONU, cuando viaja, se preocupa mucho de decir cosas ideológicamente muy relevantes no solamente para Colombia, no solamente para América Latina, para todo el mundo. Que haya un dirigente político a nivel mundial que se atreva a criticar el capitalismo, que sea capaz de señalar lo que significa Palestina como vergüenza del colonialismo a nivel mundial y como causa de todos los demócratas y todos los que luchan por la libertad y la justicia social, le convierte de alguna manera en una figura que, esto lo he hablado con mis amigos chilenos, que recuerda lo que representó Allende fuera de Chile, que es, digamos, como una referencia. Siempre digo, no puede ser que Petro termine como Allende, pero es verdad que él está representando en estos momentos una referencia para muchos de nosotros porque se atreve a decir cosas que muy poquitos dirigentes se atreven a decir. Y además en América Latina hay muchas más experiencias muy complejas. Mencionabas a Xiomara Castro, a AMLO, a Claudia ahora, lo que representa Brasil, lo que representa Chile, lo que representan muchos países de América Latina como referentes enormemente valiosos. ¿Por qué crees que buena parte de la izquierda abandonó? Yo creo que una de las banderas que se dejó quitar el progresismo fue la de la incorrección política. Cuando uno compara ese primer ciclo, por ejemplo, si algo caracterizó a Chávez fue el rompimiento con ciertos códigos. Me acuerdo en Naciones Unidas, fíjate, cuán visionario fue, 2006, cuando hubo la guerra de los 33 días en el Líbano, ya Chávez hablaba de genocidio en Gaza, hablaba de genocidio en Cisjordania, hablaba de la causa saharaui, hablaba del tema del norte de África, de la necesidad de cerrar el ciclo de descolonización que nunca se terminó por cerrar. ¿Por qué esta izquierda parece tan, con excepción de Petro, que rompe un poco esa comodidad? ¿Por qué le cuesta tanto a la izquierda hoy ser como más disruptiva? Respondo rápido, porque no tiene poder mediático. Okay. La clave de la política, y esto no siempre lo entiende la izquierda, es la lucha ideológica. Y el terreno de la lucha ideológica son los medios de comunicación. Pondré un ejemplo que con esto se entiende bien. Un amigo chileno, Gonzalo Winter, criticó una vez a su propio gobierno y dijo: no está el gobierno dando las peleas ideológicas. Los ministros socialistas del gobierno le dijeron: pero, señor Winter, nosotros no estamos aquí para peleas ideológicas, estamos aquí para gobernar y mejorar la vida de los chilenos. Entonces Winter respondió: mire usted, desde el momento en el que la derecha ha convencido a los chilenos de que subir los impuestos es malo, es imposible que la izquierda pueda hacer políticas redistributivas, porque solo se pueden hacer políticas redistributivas con una reforma fiscal. Por lo tanto, la condición de posibilidad del avance político es la lucha ideológica. Una izquierda que tenga disponibles un elenco de temas dominados ideológicamente por el adversario es una izquierda que está contra las cuerdas. Gustavo Petro a veces rompe eso
más por una actitud personal, que yo creo que es lo que le hace tan valioso, que porque tenga una correlación mediática de fuerzas favorable. Nosotros en la base nos desesperamos estudiando semana y estudiando a la que puede terminar siendo abiertamente la candidata de la derecha, que es la periodista, entre comillas, Vicky Dávila. ¿Cómo combates en Colombia contra un ecosistema mediático mayoritariamente dominado por sectores oligárquicos que además no tienen problema en mentir y en manipular? Es muy difícil, porque eso convence a muchísima gente pues, que los impuestos son malos, que quieren convertir... Ahora, cuando se dice mucho, usted quiere convertir mi país en Venezuela, como, oiga usted, aquí el problema fundamental es que la derecha quiere convertir todos los países latinoamericanos en la Argentina de Milei. Un país que están llevando al absoluto desastre económico, con unos niveles de inflación y degradación económica más graves aún que los de Venezuela, y con una derecha que incluso en España está reivindicando al desastre de un ultraderechista como Milei. Ustedes quieren convertir a todos los países latinoamericanos en la Argentina de Milei, pero esto no lo dice ningún medio de comunicación. El problema de una izquierda sin poder mediático es que es una izquierda con las manos atadas a la espalda y sin capaz de tener iniciativa política. Bueno, eso es bien importante. Ahorita vamos a hablar precisamente de Canal Red, La Base, que son iniciativas mediáticas que además nos interesan mucho en Colombia. Pero, Pablo, no te quiero dejar ir sin hablar de lo que ha sido para muchos la gran frustración del progresismo en el último tiempo, y tiene que ver con esta idea de refundación constitucional que terminó, no sé si abortada, pero por lo menos aplazada en Chile, y de la que se tenía muchas esperanzas. Yo por lo menos, esto era promesa de campaña de Bachelet en su momento, decir, hay que corregir la constitución pinochetista, tantas cosas del modelo chileno. ¿Cómo lees tú esto que le termina pasando a Gabriel Boric? Con un enorme respeto, porque es como muy cómodo desde otro país hablar de lo que ocurre y pretender que tú lo puedes resolver o que tú puedes dar una respuesta, pero lo seguí muy de cerca y sufría muchísimo, porque yo profesionalmente me dedico al análisis de los medios y en Canal Red nos dedicamos básicamente a estudiar lo que hacen los medios de comunicación, y vimos lo que representó el estallido social en Chile, que al igual que en Colombia estableció las bases de posibilidad del éxito electoral de la izquierda. Nosotros conocíamos a Boric y a los compañeros del Frente Amplio, del Partido Comunista, desde hace muchos años. Nunca imaginamos que en un país como Chile, una izquierda a la izquierda del centro izquierda de la Concertación podía disputar la presidencia de la República. Nos parecía casi más difícil que la izquierda llegara al poder en Colombia, que era lo que parecía todavía más difícil que lo de Chile. Eso se produce porque los estallidos sociales abren una diminuta ventana de posibilidad para que determinados argumentos sean capaces de vehicular un estado de ánimo social. Y por eso ocurre lo que ocurre en Colombia y en Chile. En ese contexto, el significante que servía para agrupar voluntades políticas en Chile era el referéndum. De hecho, la coalición que lleva a Boric a la presidencia deciden llamarla Apruebo Dignidad. Deciden asociar el nombre de la coalición que se presenta para ganar la presidencia de la República con la aprobación de la nueva Constitución a través de un proceso constituyente. Eso lo hacen porque entendían, con razón, que había una mayoría social, digamos, que apostaba por un nuevo contrato social, una nueva Constitución que superara la Constitución de Pinochet, que establecía una serie de candados a cualquier progreso social en Chile. Pierden el referéndum. A mi juicio, no tienen razón los compañeros que dicen que pierden el referéndum, que la clave para entender que pierdan el referéndum son errores propios, es la componente de la Asamblea Constituyente que es demasiado de izquierdas y por lo tanto no genera ningún incentivo para que la derecha negocie. Todos esos factores pueden contar, pueden tener un cierto peso. La clave fundamental es una acción mediática, ideológica, constante de los grandes poderes mediáticos chilenos, empezando por el Mercurio, que tienen meses para ir disparando cada día, para ir condicionando el debate, para hacer la clave cuando haces política, que es despertar los valores conservadores que existen en la sociedad chilena. Todas las sociedades, todos los españoles, todos los colombianos, todos los chilenos, tienen dentro de sí, no hace falta leer a Leikov para saberlo, valores progresistas y valores conservadores.
La clave de la acción política y la acción ideológica es activar unos valores o activar otros. ¿Cuáles son los dispositivos que sirven para activar unos valores u otros valores que viven en prácticamente todos los ciudadanos? Los medios de comunicación. Cuando la izquierda cree que los medios de comunicación son una suerte de mensajeros neutrales, que la clave de una buena comunicación es que el candidato sea guapo, que sonría, que sea muy amigo de los periodistas, que sea muy hábil y muy elocuente en los debates, que con tener a 3 responsables de comunicación que te digan cómo ponerte la americana, cómo vestirte, salir en Instagram agarrando niños pequeños o ayudando... Acá tuvimos un presidente que salía haciendo cabecitas de fútbol, tocando guitarra y con algunos periodistas haciéndole retos de rock. Imagínate, en vez de hablar de las realidades del país. Cualquiera que haga política tiene que asumir, hacer todas esas huevadas. Yo he tenido que hacerlo. Yo he tocado la guitarra en televisión, he ido a programas con niños pequeños. Es como de lo que se burlan en el primer capítulo de Black Mirror, del cerdo. Pero esa no es la clave para dominar la agenda. La clave para dominar la agenda es dominar la máquina. Tienes que tener medios de comunicación que construyan la agenda. Y hay una parte de la izquierda que entiende que cuando alcanza el poder político, la última de sus prioridades es cambiar la correlación mediática de fuerzas. Claro que cuando la intentas cambiar, van a por ti con todo. Lo que le hicieron a Cristina en Argentina cuando se atrevieron a plantear la ley de medios, lo que le hicieron a Correa en Ecuador. Pero eso es fundamental. Si las reglas del partido están trucadas, lo primero que hay que hacer es cambiar a los árbitros. Si los árbitros están trabajando a favor de uno de los equipos, la primera medida es decir, no aceptamos estos árbitros, hay que cambiar los árbitros. A mi juicio, lo que pasó en Chile es que los medios de comunicación de la derecha ganaron al referéndum y colocaron al progresismo en una situación enormemente complicada. Claro, es verdad que esto es fácil decirlo desde fuera. Es lo mismo que nos hicieron a nosotros, lo mismo. Yo había entrevistas en las que solamente podía hablar de Venezuela. Todas las preguntas eran sobre Venezuela o sobre si Maduro me había ingresado dinero en una cuenta en Granadinas o sobre la última fake news que decía que no sé quién en un contrato, y al final consiguen que una parte fundamental de la población asocie a tu figura, a tu proyecto, una serie de valores negativos. La clave es asumir que los medios de comunicación son actores políticos y decirle a un periodista, usted es un actor político de la derecha. ¿Cómo? Está usted atacando la libertad de prensa. Yo soy un periodista que lucha por la libertad contra autoritarios como usted. No, usted es un agente de los poderes oligárquicos. Usted es además alguien que gana muchísimo dinero y es un profesional de mentir. Claro, tu asesor político te dice, pero no, si lo que hay que hacer con los periodistas es ir a tomar copas con ellos y hacerte amigo de ellos para que te traten bien. Si hay algo que me encanta de Gustavo Petro es que llama a los delincuentes con carné de periodista delincuentes, y eso es muy importante hacerlo y decir que los grandes actores políticos de la derecha no son actores políticos. Si usted quiere tener poder político, funde usted una televisión, no un partido. Si tiene usted la televisión, podrá tener los partidos que quiera. Esa frase es buena. Hablando de ese poder mediático, seguramente tú tienes unos, voy a decir una cosa antipática, indicadores de éxito del progresismo distintos a los míos. Pero hay como una suerte de consenso de que Andrés Manuel López Obrador sale con unos indicadores de popularidad importantes, al margen de las razones, pero quiero rescatar precisamente ese punto que tú traes a colación, que es la contranarrativa, ¿no? O sea, un tipo que a pesar de que tiene una agenda cargadísima, creo que en su mandato solamente faltó a 2 mañaneras, que eran estos espacios para que la gente nos entienda, en la que le respondía a los periodistas. Había un ejercicio de dialéctica muy interesante. ¿Cómo evalúas tú lo que hizo AMLO desde el punto de vista comunicacional? Cuando él se rompe, como decimos acá, se crea el molde, o se crea el perfil y se rompe el molde, ¿o tú crees que eso se puede retomar de alguna manera? Las mañaneras es un fenómeno mediático sobre el que faltan tesis doctorales por hacer. Mi problema con eso es que no sé si es una receta replicable más allá de AMLO. Creo que AMLO, y quizá Claudia ahora lo consiga, son capaces de establecer una relación directa con la sociedad a través de ese mecanismo comunicativo. Pero no nos podemos conformar con eso, porque eso es pensar que la guerra de la comunicación depende del carisma de los dirigentes de los que nos podamos dotar. No. Hace falta que haya programas informativos, pero también programas de entretenimiento que transmitan otro tipo de valores. Hace falta que el cine, que las series de televisión puedan transmitir valores acordes
con los que defendemos una sociedad distinta con otro tipo de valores. Asumir, pues, una verdad muy incómoda, que la derecha es mucho más gramsciana que la izquierda, que la derecha tiene mucho más claro que la clave de la lucha política es una lucha por valores, una lucha cultural. Por eso están siempre, pues si no hay más que ver los Juegos Olímpicos, no, esa boxeadora no es una mujer, es un hombre, las trans. Saben que es mentira, les importa una mierda, lo hacen porque saben que es un mecanismo ideológico. Cuando Trump dice Kamala Harris es comunista, o lo dice, ¿cómo va a ser comunista Kamala Harris? Entonces nosotros, ¿qué somos? Saben que eso es mentira, pero saben que eso son vitaminas permanentes para su combate ideológico. O asumimos que ese combate hay que darlo, que hay que pelear más allá de la capacidad comunicativa de los líderes, construyendo instituciones culturales, periódicos, actividad en las redes sociales, televisiones, pero también productos culturales que vayan desde los dibujos animados hasta formatos de entretenimiento, hasta películas, hasta series de televisión, que vayan armando los valores de la sociedad que queremos crear. Cuando asumamos que hay que hacer lo mismo, pero con nuestros valores, que lo que lleva haciendo la Iglesia Católica, y no digamos la evangélica, durante siglos, cuando asumamos eso tendremos alguna posibilidad de ganar. Si no, es enormemente difícil combatir a quien tiene no solo todo el poder económico, sino el poder cultural. En Chile, esto se lo explico siempre a mis estudiantes, la clave del 11 de septiembre no es el movimiento militar, es el movimiento ideológico civil que empieza desde que Allende gana las elecciones para ir convenciendo a una parte fundamental de la sociedad chilena de que el golpe es legítimo, porque una parte muy importante de los chilenos pensaban que el golpe era legítimo, convencieron a la democracia cristiana de que había que dar el golpe. Quien da el último empujón para el golpe, los golpistas del Chile, son los democristianos chilenos, que son los que con una resolución parlamentaria le dicen a Pinochet, adelante. Ese trabajo no es fundamentalmente militar, es ideológico. Ahí está el Mercurio de Edwards recibiendo dinero de la CIA y el mecanismo sigue siendo el mismo. Cuando quieren dar un golpe, lo primero que hacen es poner a los medios de comunicación a funcionar para convencer a la gente de que no es un golpe, es una restitución de la democracia. Como lo hicieron con Fernando Lugo, Dilma Rousseff, Manuel Zelaya. Petro habla de golpe blando. ¿A qué se refiere cuando habla de golpe blando? De procesos de inestabilización, de inestabilidad permanente, como lo que le hicieron a Castillo en Perú, que Petro fue uno de los pocos que dijo, pero ¿no ven ustedes que esto es un golpe de Estado? Generando las condiciones ideológicas para que la gente esté de acuerdo con eso. Vamos a hablar ahorita de Lofer, golpe blando, medios de comunicación y democracia en el último bloque que nos queda. No se vayan, sigan con nosotros por Señal Colombia y por la Radio Nacional de Colombia. Noches de opinión con Mauricio Jaramillo Jacé. En medio de todas las dificultades, sabemos que estamos avanzando. El campesinado tiene más tierras y equipos para producir alimentos. En los campos y ciudades cada vez más podemos conectarnos a Internet. Las tenderas y la economía popular tienen más oportunidades, acceso a créditos de manera fácil y segura para seguir sacando adelante nuestros hogares. Esto es avanzar en dignidad. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Agosto es el mes de la reforma agraria. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con todo el sector de la agricultura trabajan durante estos 31 días en una revolución por la vida que garantice la democratización de la tierra y su redistribución, que es esencial para lograr la paz, la justicia social y la agroindustrialización del campo. La paz y la justicia social se hacen realidad con una reforma agraria. Eventos. Llamados ciudadanos. Encuentros participativos de la política pública de participación ciudadana y electoral. Fecha: agosto 16. Modalidad virtual Teams. Sector: niñas, niños y adolescentes de 6 a 9 años. Hora: 2 de la tarde. Niñas, niños y adolescentes de 10 a 12 años. Hora: 3 de la tarde. Niñas, niños y adolescentes de 13 a 15 años. Hora: 4 de la tarde. Niñas, niños y adolescentes de 16 a 17 años. Hora: 5 de la tarde.
Mayor información en somosdemocracia.mininterior.gov.co. Noches de opinión con Mauricio Jaramillo Jacín. Martes 13 de agosto, estamos aquí en la ciudad de Cartagena de Indias, en el Hotel Sonesta, hablando con Pablo Iglesias, una de las grandes figuras del progresismo internacional, y hablando sobre un tema que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con los medios de comunicación y con la democracia. Lo has dicho de manera transversal, pero retomémoslo de manera franca. ¿Cuál es hoy el papel, digamos, de los medios de comunicación en la lucha política? ¿Por qué son tan importantes? Los medios de comunicación son los grandes actores políticos. Y ojo, hay quien dice, no, los medios de comunicación no pueden ser actores políticos, los medios de comunicación tienen que ser neutrales. No, mire usted, los medios de comunicación tienen que ser rigurosos, tienen que hacer un trabajo periodístico serio, contrastando las fuentes, no pueden mentir. Pero ¿cómo no van a tener valores los medios de comunicación? Los periódicos tienen líneas editoriales. Sí. Cualquiera que hayamos trabajado en el periodismo sabemos que la selección de un titular, poner un titular y no otro, llevar una palabra a un titular y no otra, es una elección ideológico-política. Y en algunos casos es legítima, con valores conservadores o con valores progresistas, y a veces es un crimen. Un ejemplo de crimen. Imagínense un titular que dijera: los judíos del gueto de Varsovia denuncian una masacre, Goebbels lo niega. Eso no es periodismo. Y hay quien te dice, no, periodismo es poner lo que dicen unos y poner lo que dicen otros. Como no, mire usted, si está lloviendo, el periodismo no consiste en decir que unos dicen que llueve y otros dicen que no llueve, consiste en abrir la ventana. El periodismo no es dar voz a los nazis y dar voz a los judíos. Vaya usted al gueto de Varsovia y vea si es verdad que está habiendo una masacre. Y si está habiendo una masacre, diga usted que hay una masacre. No diga que los judíos denuncian la masacre y los nazis dicen que no hay masacre. Eso no es periodismo. Claro que el periodismo tiene valores. Claro que elegir los temas de una tertulia es una decisión política. Eso lo tiene que asumir la izquierda. Que sus valores solamente podrán avanzar a nivel social si hay medios de comunicación que empujan esos valores. Ojo, nosotros no podemos hacer como la derecha, nosotros no podemos mentir, nuestra gente no lo consentiría, nosotros no podemos hacer fake news, no podemos participar de estrategias de lawfare, pero podemos contar las cosas, podemos enfocar las cosas, podemos hacer un periodismo que se preocupe de la causa palestina, un periodismo que se preocupe del medio ambiente, un periodismo que dé voz a los que casi nunca tienen voz, que dé voz a las víctimas, un tipo de reporterismo que no solamente pregunte a las grandes figuras, sino que pueda preguntar a la gente. Podemos hacer periodismo de otra forma. Y eso es condición de posibilidad de ganar poder político. A mí esto, y creo que a todos los que nos dedicamos a esto, nos parece una obviedad, pero creo que estarás de acuerdo conmigo en que cuando hablas esto con algunos dirigentes políticos, dicen, no se enteran. Es imposible, y de hecho te respondo con un ejemplo. A Petro le han pedido algunos sectores de la izquierda que tenga un programa muy parecido al de las mañaneras o a lo presidente o a las sabatinas de Chávez o de Correa respectivamente, porque ven como caótico lo que él hace en Twitter o en la red X, que es básicamente que coge, digamos, una noticia y dice, esto es una noticia falsa. Le dice a un periodista, usted está incurriendo en una imprecisión, a veces toma posturas de política exterior sin pasar por los canales diplomáticos y la gente dice, oiga, pero tenemos un Ministerio de Relaciones, ¿por qué no sacan un comunicado con todas las formalidades diplomáticas? ¿Cómo evalúas tú esta comunicación que a veces parecería muy caótica, muy pasional del caso de Gustavo Petro? Llena de riesgos, seguramente sus asesores querrían quitarle el teléfono móvil es lo que se dice acá siempre, todo el tiempo, pero creo que eso forma parte de la autenticidad del personaje. Corre riesgos, lógicamente, pero le permite un nivel de interactuación con la gente en una época absolutamente determinada por esas vías, digamos, de comunicación directa, que es imprescindible. La derecha lo ha entendido muy bien. ¿Quién empezó a gobernar en X? Donald Trump. ¿Quién viaja por todo el mundo exclusivamente para lograr ser trending topic todas las semanas? Milei.
¿Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo? Lo mismo no, pero estar en la pelea ideológica, por supuesto que sí. Y yo creo que uno de los elementos que hacen de Gustavo Petro un líder con un peso internacional enorme es ese instinto y esa capacidad de entrar a la pelea y de decir, oiga, usted, esta noticia está manipulada, esto es una tomadura de pelo. Y sí, soy el presidente, pero no me voy a poner detrás de un portavoz, ni voy a decir que mi reino no es de este mundo y que no me mancho las manos escribiendo cosas en X. Voy a entrar yo mismo en esa pelea ideológica a pesar de que tiene riesgos. Y yo creo que al hacer eso está entendiendo lo que significa hacer política en esta época. Ese, digamos, modelo de líder político burgués que dice para hablar los responsables de comunicación, para la política exterior el canciller. Ahora bien, no basta con tener un presidente de la República que es un medio de comunicación en sí mismo. Petro es un medio de comunicación. Y yo creo que es consciente de que él lo es. Un presidente de la República es un medio de comunicación y por lo tanto está obligado a la lucha cultural. Esto lo tiene que entender la izquierda también, no solamente la derecha. Milei, que es detestable pero no tiene un pelo de tonto, en su discurso en Madrid decía: pensaban que yo iba a dejar de decir las cosas que digo porque ahora soy presidente de la República, ahora sí que las tengo que decir porque tienen mucho más impacto y para mí lo fundamental es la guerra cultural. La guerra cultural es el terreno de combate fundamental y si el presidente es un medio de comunicación, el presidente tiene que actuar como un medio de comunicación, lógicamente bien asesorado. Pues seguramente para hacer buenos vídeos de TikTok, que yo creo que esto sería importante que lo hiciera Gustavo también, pues tendrá que tener gente joven que diga, mira, Gustavo, para que el TikTok funcione tiene que durar menos de un minuto, esto puede que te cueste, pero es que TikTok funciona así, esto te va a hacer llegar a mucha gente joven, vas a tener que incluir elementos que a los que tenemos cierta edad, pues el TikTok, el Instagram nos incomoda, pero eres un medio de comunicación y ese es tu poder político. Pero ojo, no basta. Hace falta que haya medios de comunicación públicos, pero también medios de comunicación privados, comunitarios, financiados por gente. Lo que nosotros hemos conseguido haciendo que el 90% de nuestra financiación sean de suscriptores, que puedan dar la batalla en muchísimos ámbitos, informando sobre películas que transmiten otro tipo de valores, informando sobre política, informando sobre deportes. Nosotros tenemos una sección de deportes en la que lógicamente no podemos competir con los grandes medios deportivos, pero podemos hablar de valores progresistas, hablando de fútbol, hablando de baloncesto, hablando de lo que representa el racismo en los Juegos Olímpicos, de lo que representa el machismo, de lo que representa la gordofobia. Claro que lo podemos hacer y yo creo que cuando la izquierda tiene poder, tiene que utilizar ese poder no solo para hacer políticas públicas que mejoren la vida de la gente, sino para crear un ecosistema mediático con una correlación distinta, porque eso es condición de posibilidad de que después podamos hacer políticas para mejorar la vida de la gente. Cuando hablas de los deportes se me viene a la mente, no sé qué tan futbolero seas, pero hay unas conferencias de prensa de Marcelo Bielsa, ahora la Copa América, que es un grande, así, disruptiva, le habla duro a la FIFA, a Estados Unidos, a la organización, que lo que pasó en la última Copa América, y lo resalto, pasó de agache en los medios de comunicación hegemónicos, no dijeron nada, hicieron una Copa América en un país que nos exigía a nosotros nos exige visa, con unas condiciones paupérrimas para los deportistas, y una absoluta vergüenza, y de los pocos que levantaron la voz bajo amenaza fue Marcelo Bielsa. Hablemos de Canal Red y hablemos de La Base, que sé que son muy seguidos en Colombia. ¿Cómo, por qué nacen y cuál es como la aspiración? La clave del origen de La Base y después de Canal Red es la violencia mediática contra Podemos. Cuando yo dimito como vicepresidente del gobierno y después de las elecciones de Madrid, en las que intentamos parar a Ayuso, pero no lo conseguimos, yo tenía claro, con buena parte de mi equipo de la vicepresidencia, que queríamos armar algo a nivel comunicativo. Y no estábamos seguros de poder hacerlo y sobre todo de poder hacerlo solos. Empezamos en un periódico, en público, haciendo La Base simplemente como un podcast, pero vimos que tenía un éxito enorme y sobre todo que se veía casi más en América Latina que en España. Y a partir de ahí nos planteamos que el podcast se convirtiera en un programa de televisión y armar un canal de televisión. Y cuando lanzamos un crowdfunding nos impresionó
que logramos más de 500.000 de euros en muy poquitas horas. De hecho dijimos, ¿por qué no pedimos 1 millón? Nos habrían dado 1 millón si lo hubiéramos pedido. Y cuando lanzamos la campaña de suscriptores, pues también fue impresionante, y ahora tenemos pues en torno a 20.000 suscriptores que financian Canal Red. Pudimos comprar una licencia de televisión en la Comunidad de Madrid, además emitimos por internet, además emitimos para la gente que quiere escuchar los programas por Spotify. En septiembre habrá novedades, que queremos trabajar también la cuestión de radio. Hicimos nuestro propio periódico, Diario Red. No hemos parado de crecer y tenemos muy poquito tiempo de historia. La base nació en el año 2022 y Canal Red hace poquito más de un año. Nos ha impresionado la recepción en América Latina. Tenemos ya amigos trabajando en México, tenemos amigos trabajando en Argentina, hacemos programas en Argentina con Juan Grabois, con Daniel Toñetti, en México también, y donde nos gustaría crecer es precisamente en América Latina, porque para nosotros es el terreno donde hay más posibilidades de éxito y de combate mediática. Hemos visto mucha receptividad entre los cuadros de la izquierda a nuestros análisis sobre los medios de comunicación, pero necesitamos equipos de gente de aquí que hagan el trabajo desde aquí, que hagan periodismo desde aquí, y es el próximo objetivo. Bueno, este es un excelente ejemplo además de esos medios alternativos de los que tanto hablamos nosotros desde la televisión pública. Pablo, te quiero agradecer enormemente la deferencia de haber conversado con nosotros, con esa paciencia. Se te nota además que has sido profesor. Lo sigo siendo. Y lo sigue siendo, además es una condición que no se pierde. Agradecemos también al Hotel Sonesta, en la ciudad de Cartagena de Indias. Y nada, decirte que RTBC, el Sistema de Medios Públicos, es tu casa, querido Pablo Iglesias. Mauricio, un honor, muchísimas gracias. Es un privilegio poder hablar aquí, que haya muchas colombianas y colombianos en su casa. También en España, que hay muchos y que os siguen por internet, y poder conversar con ustedes es un verdadero privilegio. Muchas gracias. Te vamos a volver a invitar, ¿sí? Por Aquí favor. estaré. Y a ustedes, no se vayan de las noches de opinión. Así cerramos este martes. No se desconecten ni de Señal Colombia ni de la Radio Nacional de Colombia. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Noches de opinión con Mauricio Jaramillo Jacín. A continuación, señal literaria. Este programa es para toda la familia. Puede